Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática La muerte y nuestra esperanza futura. Lección número 9. Pasajes contradictorios. El texto para memorizar: Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pedro nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo agrega: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por esta razón, no solo debemos considerar aquellos pasajes que se pueden explicar fácilmente y que se ajustan a nuestras creencias, sino que también debemos ocuparnos de los pasajes que se usan comúnmente para enseñar algo diferente y erróneo de lo que creemos. Pedro y Pablo nos invitan a estar preparados para saber explicar correctamente la palabra de Dios, ya que en el Nuevo Testamento encontramos pasajes que parecen defender dos falsas enseñanzas. La primera, la existencia de las almas o espíritus inmortales. Y segundo, la existencia de un infierno de fuego donde los impenitentes arden indefinidamente. Pero si examinamos el contexto de estos pasajes bíblicos y si los examinamos a la luz del resto de las Sagradas Escrituras que nos hablan sobre estos temas, veremos que en realidad no existe contradicción, sino que todos enseñan lo mismo. La muerte es un estado inconsciente que dura hasta el día de la resurrección. Esta semana estudiaremos algunos pasajes intrigantes que la gente usa para justificar la inmortalidad natural del alma y la existencia del infierno. Y responderemos la pregunta: ¿por qué es tan importante saber explicar correctamente los textos difíciles de comprender que confunden a muchos cristianos? El rico y Lázaro. Lucas 16:23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Iniciemos nuestro estudio definiendo el término parábola. La parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza, no es algo literal o real. Algunos eruditos sugieren que Lucas 16, donde se narra la parábola del rico y Lázaro, se debe interpretar literalmente, es decir, como una descripción real del estado de los muertos. Pero esta postura llevaría a varias conclusiones no bíblicas, como es la inmortalidad natural del alma y la existencia de un lugar de tormento llamado infierno. Y esto contradeciría las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El relato del rico y Lázaro presenta un marcado contraste entre un hombre rico, bien vestido, y un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas.
Iniciemos afirmando que el relato del rico y Lázaro es una parábola para dar una enseñanza y no es una explicación de la realidad. Si fuese una realidad este relato, es decir, su interpretación fuese literal, tendríamos que aceptar 7 errores doctrinales. El primero, que sí es cierto que existe un lugar de tormento creado por Dios llamado infierno. Segundo, que el cielo y el infierno están tan cerca que sus habitantes pueden hablar entre ellos, pero separados por un gran abismo. Tercero, que tras la muerte el alma consciente de los perdidos tienen ojos, dedos y lengua y tienen sed. Cuarto, que los santos contemplan los sufrimientos de los perdidos, tal vez sus propios hijos, pero no pueden hacer nada por ellos. Quinto, que el cielo no sería un lugar de gozo y felicidad, porque los salvos podrían ver de cerca los sufrimientos interminables de sus seres queridos por la eternidad. Sexto, que no es cierto la promesa de que en la tierra nueva Dios enjuagará toda lágrima y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y séptimo, que si el relato del rico y Lázaro fuera literal, esto desfigura por completo el carácter de Dios, cuyo carácter es amor. Lo cierto de este asunto es que la enseñanza que Jesús quiso transmitir a través de esta parábola fue, primero, que la riqueza, el estatus y el reconocimiento social no son criterios para la recompensa futura, es decir, tanto los ricos como los pobres pueden perderse o pueden salvarse. Segundo, que el destino eterno de una persona se decide en esta vida, es decir, mientras estemos vivos. Y tercero, que el destino de una persona que esté muerta no se puede revertir o cambiar. Murió salva con Jesús o murió perdida en sus pecados. Y cuarto y último, que la Biblia es la única guía segura y fiable para conocer el plan de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los pasajes bíblicos más utilizados para tratar de probar la inmortalidad natural del alma es este, el de Lucas 23:43. Casi todas las versiones de la Biblia traducen este versículo en forma similar y dan la impresión de que el mismo día que murió Jesús y el ladrón estarían juntos en el paraíso, es decir, en el cielo. Esto no debería sorprendernos, porque esas traducciones fueron hechas por eruditos bíblicos que creen en el dogma de la inmortalidad natural del alma. Pero, ¿es esta la mejor traducción del texto? Respuesta: no. Veamos. La mayoría de traducciones tienen dos problemas. El primero, vemos que todas las traducciones agregaron la conjunción que. El texto dice, en la mayoría de traducciones: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que,
hoy estarás conmigo en el paraíso. La frase original del griego no contiene la conjunción que. Es decir, si quitamos esta conjunción, una posible traducción sería: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero quitando esta conjunción, no resolvemos el problema. Esta frase tiene también un problema gramatical. Es que a esta frase, en la mayoría de traducciones, le falta una coma. ¿Dónde ponerla? Vamos a analizar cuál sería el lugar correcto de colocarla. La coma se puede colocar en dos lugares diferentes del texto y el significado de la frase cambiaría totalmente. Habiendo resuelto ya el problema de la conjunción que, el texto diría: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera opción, podemos colocar la coma después del verbo decir y la frase quedaría: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si fuese correcto colocar ahí la coma, tendríamos el siguiente problema. Se estaría afirmando que Jesús y el ladrón subieron al cielo ese mismo día que murieron, contradiciendo las propias palabras que Jesús le dijo a María Magdalena 2 días después de haber resucitado: aún no he subido a mi Padre. Y la segunda opción es que podemos colocar la coma después del adverbio hoy y la frase quedaría: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta sería la forma correcta de traducir el texto original, ya que la expresión idiomática te digo hoy enfatiza la relevancia y la solemnidad de la declaración: estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús le asegura al ladrón la salvación ese día. Jesús le asegura, colgado en la cruz, que se acordaría de él cuando viniera en su reino, tal como lo expresó el mismo ladrón, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Morir y estar con Cristo. Filipenses 1, 21, 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchos también han usado este pasaje de Filipenses 1, 21 y 23 para probar la supuesta inmortalidad natural del alma. Para comprender correctamente qué quiso decir Pablo con la expresión teniendo deseo de partir y estar con Cristo, debemos recordar quién era el apóstol Pablo y cuáles eran sus convicciones. En primer lugar, lo que impulsó la vida de Pablo fue la pasión de vivir en Cristo, como lo expresó en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. En segundo lugar, la pasión de Pablo por el Señor lo llevaba a soñar a vivir eternamente con Cristo después de su segunda venida, como lo expresa en Primera de Tesalonicenses. Así estaremos siempre con el Señor. Fue tan profunda y estrecha la relación de Pablo con su Salvador
que él expresó que ni siquiera la muerte podía poner fin a la seguridad de pertenecer a su Salvador y Señor. Como lo expresó en la epístola a los Romanos, ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos, en el capítulo 14, añade: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Conociendo lo que Pablo creía y lo que tenía en su mente, él usó la expresión "los que durmieron en Jesús" para referirse a los creyentes que ya habían muerto y que resucitarían en la segunda venida de Cristo para recibir la vida eterna. Después de esta corta contextualización sobre quién era el apóstol Pablo y cuáles eran sus convicciones, vamos a analizar qué quiso decir cuando mencionó en Filipenses 1:23 su deseo de partir y estar con Cristo. ¿Sería que el apóstol insinuó que después de la muerte su alma partiría para vivir con Cristo en forma consciente? La respuesta es no. Este versículo de Filipenses 1:23 fue la manera usada por Pablo para expresar o exteriorizar el profundo deseo de dejar esta existencia, este mundo problemático y pecaminoso, y así gozar de la presencia de Cristo, pero después de ser resucitado. Aquí, en Filipenses 1:23, el apóstol no toma en cuenta el lapso de tiempo que pueda transcurrir entre esos dos sucesos, es decir, entre el suceso de su muerte o de partir de este mundo y el suceso de estar con Cristo después de su resurrección. Podemos concluir que este pasaje de Filipenses no enseña que Pablo esperaba ir al cielo en el mismo momento de morir, pues él mismo había afirmado y enseñado que no recibiría su recompensa hasta la segunda venida de Cristo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Predicar a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo, mientras descansaba en la tumba, predicó a los espíritus encarcelados. Para ellos, el espíritu desencarnado de Jesús fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Sin embargo, esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable, por tres sencillas razones. Primero, los antediluvianos no tenían un alma o espíritu, como una entidad consciente que haya salido de sus cuerpos cuando murieron en el diluvio. Segundo, no existe un lugar de sufrimiento llamado infierno donde estén los supuestos espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Y tercero, después de muertos no hay oportunidad de salvación para una persona que haya muerto sin Cristo. Y los antediluvianos murieron sin Cristo, rechazando el plan de salvación predicado por Noé. Entonces debemos de hacernos la pregunta: ¿tendría lógica que Jesús les predicara a quienes ya no tenían más posibilidad de salvación y en un lugar que verdaderamente no existe, como es el infierno? Respuesta
no tendría lógica esa teoría. Para la correcta interpretación de 1 Pedro 3:19, debemos observar que en este texto la expresión los espíritus encarcelados se identifican en el verso 20 como los antediluvianos, que desobedecieron en los días de Noé. Al igual que los demás profetas de la Biblia, Noé habló con el Espíritu de Cristo, ofreciendo salvación a sus contemporáneos, es decir, a los antediluvianos. El término espíritu de 1 Pedro 3:19 proviene del griego pneuma, y este término en forma general significa aire, respiración, soplo, espíritu. Pero este término pneuma, usado por Pedro, también es traducido como humano, alma racional, haciendo referencia a los vivos, que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. Y por otro lado, la palabra encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. Entonces podemos concluir lo siguiente. Primero, que la palabra espíritu de 1 Pedro 3:19 se refiere a personas vivas conscientes capaces de aceptar o rechazar a Jesús. Segundo, que la palabra encarcelado no se refiere aquí a una prisión literal, sino a la prisión del pecado. Y tercero, Cristo siempre ha predicado a los seres humanos a través de la historia, a través del tiempo, y todo lo ha hecho por medio de sus siervos. La predicación de Cristo a los antediluvianos la realizó mediante Noé, a quien Dios mismo instruyó en ese tiempo. Y cuarto, al usar estas dos palabras juntas en la expresión espíritus encarcelados, Pedro se refiere a personas sometidas y esclavizadas por el pecado, a las cuales Cristo quiere liberar de la esclavitud del pecado para salvarlas y darles vida eterna. Las almas bajo el altar. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El apóstol Juan vio las almas incorpóreas de los mártires hablando con Dios en el cielo. Sí, eso es lo que se lee en el texto. ¿Cómo interpretar esto? Para poder comprender lo que verdaderamente está enseñando este texto de Apocalipsis 6:9, debemos saber dos cosas. Primero, el libro de Apocalipsis usa un lenguaje simbólico o metafórico y no literal. Y segundo, Apocalipsis 6:9 emplea unos elementos esenciales que son necesarios identificar para poder interpretar este pasaje en forma correcta. En cuanto al lenguaje simbólico o metafórico, aparece la apertura del quinto sello apocalíptico que revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen bajo el altar clamando a Dios por venganza. Y por otro lado, en esta escena de Apocalipsis 6:9 aparecen unos elementos esenciales, los cuales vamos a analizar. ¿Cuáles son esos elementos? El primer elemento es el altar. Este altar se identifica con el altar del holocausto, del santuario terrenal, donde se derramaba la sangre de los holocaustos o sacrificios.
El segundo elemento, el atrio exterior. En el santuario terrenal, el altar del holocausto estaba situado en el atrio exterior, y este lugar, el atrio exterior, simbolizaba a la tierra. El tercer elemento, la sangre. En el santuario terrenal, la sangre de los animales sacrificados se solía rociar alrededor del altar del holocausto. Teniendo en cuenta estos tres elementos, el altar de los holocaustos, el atrio y la sangre, podemos afirmar que así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Concluimos que las almas bajo el altar mencionadas por Juan son simbólicas. Las almas de los que habían sido muertos representan el periodo de los mártires de la Inquisición y no son almas incorpóreas. Ahora surge la pregunta: ¿qué problemas tendríamos si Juan estuviera hablando en forma literal? Si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que sacar las siguientes conclusiones. Primero, que sí es cierto que tenemos un alma inmortal que sale del cuerpo al morir la persona. Y segundo, que el cielo no es un lugar de plena felicidad, ya que los mártires, aunque estaban en el cielo, no eran plenamente felices, porque todavía estaban clamando por venganza. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.